Entonces, chicos, entre otros pues, animales, tenemos, por ejemplo, las mulas, los caballos y los bueyes que fueron ampliamente utilizados ya acá para el transporte de mercancías, ¿verdad? Recordando de que aquí como tal un animal de carga, pues no existía. Entonces, por eso era que aquí nuestros muchachos, pero eran bien fornidos, ¿no? Ustedes, porque ellos eran los que pues a puro fuerza, a puro músculo, pues sacaban adelante la tarea y el transporte de las mercancías. Se afirma que desde Cuba vinieron los primeros semovientes vacunos, ¿verdad? Los caballos, las vacas, las mulas, entre otros, los bueyes que sirvieron aquí ya como medios de transporte, ¿sí? Muy bien. Esto vamos a dejarlo aquí con respecto a estos animales, pero también hay otro producto, o bueno, hubo otro acontecimiento que se dio también bastante aquí en el territorio de América y sobre todo en el territorio de Guatemala, como es el añil, ¿verdad? Durante esta época de la colonia, productos así como el cacao era el más importante en las exportaciones, pero luego se le dio lugar al añil, que el añil hasta hace poco fue, quizá dejó de exportarse, pudiéramos decirlo, pero más que todo dejó de extraerse de aquí, de Guatemala, producida o sea, de origen vegetal, ¿verdad? El añil de origen vegetal, entonces, o sea, desde los árboles y algunos colorantes desde algunas plantas. Los indígenas aprendieron, por otro lado, de los frailes a cortar, hilar y tejer la lana de las ovejas. Entonces también se fueron aprendiendo algunos oficios domésticos, ¿verdad? Y que de alguna manera, pues, son relevantes para la historia del comercio, ¿sí? Muy bien. Entonces vamos a dejar esto por acá. Y yo creo que con respecto a lo que es comercio como tal, podemos concluir acá, ¿sí? Con respecto a datos, como les digo, yo les menciono los datos más relevantes y pudiéramos dejarlo acá. Pudiéramos hablar ya de lo que es el comercio, ¿sí? El comercio en este caso, pues lo vamos a ver desde un punto de vista general ahorita, como un método deductivo, ¿sí? Viéndolo desde lo general a lo particular, ¿verdad? Entonces, por eso vamos a hablar, voy a terminar la clase del día de hoy platicando sobre el comercio y los tipos de comercio, que si no estoy mal, la segunda serie de su hoja de trabajo trata en su mayoría de los tipos de comercio. Creo que la última parte habla de los tipos de comercio y ¿qué más? Pues yo creo que solo. Creo que con la clase de hoy pudiéramos hacer la tercera serie que habla sobre una ilustración de lo que comercializaban los antiguos mayas, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que para la segunda serie nos va a servir bastante este apartado que vamos a ver a continuación. Entonces, chicos, vamos a avanzar y vamos a hablar sobre el comercio, ¿sí? De forma general, vamos a mencionar que el comercio es una actividad humana de intercambio, ¿sí? Un conjunto de transacciones llevadas a cabo con el fin de comprar y vender bienes y servicios. Entonces, ese es el objetivo o ese es el fin de ese conjunto de transacciones o de esos intercambios, comprar y vender bienes y servicios. Eso es lo que se pretende en el comercio, ¿sí? El comercio o lo comercial es lo mismo que lo mercantil, punto importante. Y que supongamos yo quisiera hacer realce inclusive con algunos cursos de derecho que hemos recibido antes, fundamentos de derecho, ¿verdad? O bien el curso incluso de finanzas públicas, en donde estudiamos el ordenamiento jurídico y de alguna manera, aquella pirámide, ¿se recuerdan? Y de alguna manera aquí en el ordenamiento jurídico pues se menciona el código mercantil. El código mercantil, aquí con esta aclaración, mercantil es igual a comercial o comercio. Entonces, es lo mismo, ¿sí? En la vista legal se puede decir derecho mercantil, ¿verdad? Desde el punto de vista legal. Pero, por ejemplo, nuestro objeto de estudio no se llama código mercantil o la base que vamos a tomar para este curso en estas primeras 2 unidades no se llama código mercantil, sino que se llama código de comercio, pero hace referencia a lo mismo, ¿verdad? Que quede claro eso hasta acá. Entonces, esto como puntos generales, ¿verdad? De lo que es el comercio. A continuación, vamos a estar viendo lo que son los tipos o clases de comercio que vamos pues, a desarrollar para cuestiones del curso. Yo quisiera, por favor, que no como parte de la hoja de trabajo 1, no sé si lo tienen ahí, ahorita la voy a buscar.
creo que no, pero como parte de la clase sí quisiera que dejaran, por favor, ahí en su cuadernito un espacio para poder graficar, ¿sí? Ya sea por medio de dibujos o por medio de imágenes, recortes de algunas revistas, periódicos o impresiones, que pudieran graficar cada uno de estos tipos de comercio que vamos a estar desarrollando a continuación, ¿verdad? Entonces, ya ustedes ubican en su cuadernito un espacio para esto. Muy bien. Vamos entonces aquí con tipos o clases de comercio, ¿sí? Primeramente vamos a hablar sobre el tipo o la clase de comercio mayorista o al por mayor. Esto digamos que ya tenemos de esto, ya tenemos una idea bien clara, ¿verdad? Sin embargo, pues vamos a tratar de definirnos en la definición, perdón, vamos a tratar de determinar la definición, perdón, acá, de el comercio al por mayor o mayorista para cuestiones del curso. Y por eso le vamos a pedir en esta oportunidad al jovencito, solo señoritas me aparecen aquí ahorita ustedes, pero por ahí yo sé que están los jovencitos. Vamos a pedirle en esta oportunidad a una señorita porque está aquí, a Brenda Kinac, que nos pueda leer este apartado de mayorista o al por mayor. Entonces, Brenda, la escuchamos. Mayorista o al por mayor. Profesor, no sé si me escucha. Sí, estamos bien. Es la actividad de compraventa de mercancías entre comerciantes o a una empresa manufacturera que la emplee como materia prima para su transformación en otras mercancías o productos. Muy bien, gracias, Brenda. Sí, a fin de cuentas, el comercio mayorista o al por mayor es esa actividad de compra-venta, ¿verdad? Ya sea entre comerciantes o entre empresas, aquí viene la parte importante, manufactureras, eso hace referencia a esas empresas que de alguna manera emplean su materia prima o el recurso natural para transformarlas en un producto, ¿sí? Entonces, el comercio al por mayor se da aquí, como quien dice, en estos dos apartados, entre los comerciantes y las empresas manufactureras o las fábricas. También una característica de este tipo de comercio es que la venta no es al consumidor final de las mercancías, ¿sí? Entonces, ahí quiero que quede bien claro esto. Lo voy a subrayar para que todos lo puedan ver y puedan notar esto. O sea, aquí la actividad comercial al mayorista o al por mayor es entre comerciantes y una empresa manufacturera, ¿sí? Aquí no se menciona al cliente o al consumidor final o a la persona que necesita precisamente ese producto, esa mercancía o ese bien o ese servicio, ¿sí? Entonces, aquí por eso se dice, no se da al consumidor final de las mercancías, sino que es entre comerciantes y empresas manufactureras, ¿verdad? Entre los que producen y los que van a distribuir de alguna manera, ¿sí? Característica también importante de esto es que por lo general aquí al mayorista o al por mayor se da la actividad comercial a una gran escala a comparación de la siguiente que vamos a ver. Por lo mismo que como no es el consumidor final, no es que vaya a consumir, por ejemplo, 15 quintales de maíz. No, como yo soy el comerciante, como yo lo voy a distribuir, entonces pudiéramos decir que esto yo lo voy a comercializar con distintos consumidores finales. Entonces, con 15 quizá, ¿verdad? O con 30 y le voy a vender a cada uno medio quintal. Entonces, por esto es que se da a mayor escala, porque no es con el consumidor final, sino que es entre las productoras, las fábricas, las manufactureras con los comerciantes que son los distribuidores, ¿sí? Muy bien, quiero que quede claro eso. Vamos a seguir avanzando entonces y vamos con uno más, que es precisamente minoristas. Profe, disculpa para regresar a la diapositiva anterior. No hay problema, aquí está. Para los que quizá ya estábamos copiando, vimos ahí algo, el siguiente comercio, y lo puedan anotar ahí en el cuaderno, en lo que pasamos, es minoristas, ¿sí? Gracias. Bueno, Giselle, detallista o al por menor, ¿verdad? Ahí está. Esa sería la segunda clase de comercio que vamos a estar viendo. Minorista, detallista o al por menor.
Y bueno, aquí está más sencillo, ¿verdad? Porque aquí el proceso de compraventa de productos se da a pequeña escala, cuyo comprador es el consumidor final. Entonces, digamos que tenemos las dos características, ¿verdad? Al por mayor, sabemos que es entre productores, fabricantes, manufactureros y comerciantes. No existe consumidor final y por lo tanto se da a mayor escala. En el minorista, detallista o al por menor, aquí ya la escala es más pequeña, o sea, se vende en menos cantidades, y aquí sí ya hay una relación con el consumidor final, ¿verdad? O el comprador, que ya es la persona quien va a consumir el producto o bien va a adquirir el servicio, ¿sí? Entonces ahí está al minorista, detallista o al por menor. Interno. Interno, que es el siguiente que vamos a ver acá. Ahí les recuerdo por ahí que dejen un espacio ahí en el cuadernito para poder graficarlo de alguna manera. Ya después voy a solicitar esto en Educar para que ustedes puedan subir su cuadernito, específicamente estas partes, ¿sí? Entonces, aquí interno, pues, se realiza entre personas del mismo país, haciendo referencia a ese comercio que hay en Guatemala o en la nación, ¿verdad? Que es interno. Si hay interno, por lógica, ¿verdad? Vamos a tener ese comercio externo. Y cuando hablamos de ese comercio externo, hacemos referencia a que se efectúa entre diferentes países, o sea, fuera del territorio nacional, mediante, y aquí vienen dos puntos muy importantes o dos procedimientos del cual se vale el comercio exterior, que es mediante las importaciones y exportaciones, ¿verdad? Entonces, ahí se da precisamente esto. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. ¿Cuántos vamos a ver? ¿Cuántas clases de comercio? Pues en teoría nosotros vamos a ver, todavía me quedan un poquito más de 5 minutos, como 7 o 6. Vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Llevamos 4, ¿va? 13. 13 comercios son los que vamos a estar revisando con ustedes. Ya llevamos 4, ¿verdad? Porque pues no hacemos tanto énfasis en cada uno de ellos, sino que somos bien puntuales en describir cada comercio. El siguiente comercio, pues hace referencia, ya vimos que una hace referencia a la escala, ¿verdad? Cuando es mucho, cuando es poco. Otra parejita hace referencia al lugar, si es adentro o afuera. Y otra va a hacer referencia a si es por medio o sea, por vía terrestre o bien marítima o aérea. Ahí está el otro grupo, ¿sí? Entonces vamos aquí, por la vía. Por la vía tenemos estas 3. De una vez las voy a colocar para que podamos avanzar. Si alguien necesita más tiempito acá, regreso una vez más, solo para que tomen una capturita acá, ¿sí? Capturita. Algunos tal vez están copiando todavía esto. Entonces pueden tomar capturita. Ahora sí ya. Y vamos con la otra clasificación, que es como que por la vía en la que se realiza el comercio. Tenemos estas 3, ¿verdad? Cuando hablamos de comercio terrestre, sabemos que aquí se hace referencia a que las mercancías o los productos se transportan utilizando medios como los vehículos terrestres, así como trenes, trailers, camiones, ¿qué más? Hoy por hoy, paneles, vehículos particulares, motocicletas, ¿qué más? Incluso hasta bicicletas se podría decir, ¿verdad? Entonces, inclusive, jóvenes, si para considerarse un comercio terrestre, inclusive se pudiera considerar a los animales de carga, ¿verdad? A los animales como las mulas, los bueyes, los caballos, e inclusive el mismo transporte, o sea, por medio de mecapal o algo, ¿verdad? Que se vaya caminando, ese es comercio terrestre, ¿sí? Entonces no hay ningún problema, no se hace énfasis a un medio mecánico, sino que pudiera ser incluso el transporte por medio de animales, o bien de carga, o bien uno mismo que pueda llevar, ese es comercio terrestre. El comercio marítimo, por medio del mar, por ejemplo, cuando se utiliza barcos, lanchas, canoas, ¿sí? Cuando se habla de marítimo, pues sí, también pudiéramos hacer referencia a no solamente el mar, sino que también a todas las vías que hay internamente en el país, por ejemplo, ríos, riachuelos, ¿sí? Donde se pudiera comercializar esto, algunos lagos también, y en donde se utilizan algunos medios de transporte como barcos, lanchas, canoas, etcétera, ¿no? Salvavidas, decían unos por ahí, vaya.
está bien. Si lo puede transportar en un salvavidas, pues de plano, ¿no? En aquellos grandotes, ¿no? Aéreo, pues normalmente por medio de aviones, avionetas, ¿verdad? Ahí se da la carga, ahí se da el comercio, el transporte de estas mercancías, ¿sí? Muy bien. Aquí existe, fuera del marítimo, vamos a hablar también otro que quizá va a acuñar lo que yo mencionaba, ¿verdad? Que también se considera como marítimo el fluvial, que es a través, como yo les decía, de los ríos y riachuelos, inclusive aquí dentro de los lagos, ¿verdad? Sí se puede considerar como marítimo por el mismo uso de los barcos y lanchas, ¿sí? Sin embargo, pues digamos que es parte del marítimo, ese fluvial que es de una forma interna, como se los mencionaba, entre los ríos y los riachuelos. Con esto, si no estoy mal, estamos ya viendo ocho tipos de comercio, ¿verdad? Mayorista, minorista, interno, externo y estos 4. Terrestre, marítimo, aéreo y fluvial, ¿sí? Ahora vamos a hablar por quién realiza el comercio, ¿sí? ¿Quién lo realiza? Entonces, por eso vamos a hablar de lo siguiente. Voy a pasar a otra presentación para que podamos terminar con esto, ¿sí? Y terminamos con estos últimos tipos de comercio. Por cuenta propia, cuando se realiza por sí mismo. A veces el comercio por cuenta propia inicia desde la producción, ¿sí? Hasta lo que es el comercio minorista o la entrega al consumidor final. Entonces ahí se da por cuenta propia. O en otras ocasiones es cuando de alguna manera no se depende de una estructura laboral como de un jefe, un supervisor, sino que uno mismo es el que va a adquirir los productos al mayoreo para venderlos al minoreo o bien en una escala más pequeña, ¿verdad? Entonces también se puede considerar como que es por cuenta propia. Y aquí van a estar estos últimos 4, ¿sí? Por comisión, que en este caso se realiza a cuenta de otro, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo estoy contratado para poder vender el producto de la Diana, por ejemplo, entonces, pero yo estoy contratado por Diana, por la Mahler, por la INA, por Cementos Progreso, entonces es por comisión, ¿verdad? Esto se da más, si lo quieren ver así, ahorita que ya estamos en sexto, pues es fácil hablar del término en relación de dependencia. Entonces se pudiera decir que por comisión es cuando hay una relación de dependencia y por cuenta propia es cuando hay un tipo de emprendimiento, si lo quieren ver así. Comercio formal e informal, esto también es muy fácil de distinguir, lo podemos ver en nuestro diario vivir, ¿verdad? Aquel comercio formal al cual está regulado por el Estado en el Código de Comercio y leyes relacionadas, ¿verdad? Donde se le obliga a inscribirse en uno de los regímenes del impuesto al valor agregado y esta que es la puerta ya a la inscripción a ISR, a UC, entonces ya usted se somete a todas estas disposiciones legales. Y por otro lado, el comercio informal, en donde se mantiene de una manera oculta para evitar control, ¿verdad? En algunos casos para evitar control, aquí dice también evadir impuestos, evitar gastos y regularizaciones formales de la ley. Aquí como que mencionan como que los aspectos más feos del comercio informal, ¿verdad? Que está en el informal, o sea, no se quiere inscribir porque no quiere que lo controlen, porque no quiere pagar impuestos, porque no quiere gastar más, porque no quiere que le apliquen las reformas tributarias. Eso es lo malo, pero realmente pues a veces aquellos comercios que es por cuenta propia, que yo ya les decía que tienen emprendimiento o que se basan en emprendimiento, pues precisamente comienzan acá. Por ahí me alegra ver algunos que suben en sus estados, pues algunos productos, enhorabuena, eso está bien, ¿sí? Algunos productos que van a vender, sobre todo ahorita vienen fechas importantes como el 14 de febrero, entonces pues enhorabuena. Me imagino que tal vez están en el comercio informal. Profes, que tampoco no es que sea una venta loca. Exacto, es que vamos a eso. Hasta cierto punto, por cuenta propia, iniciamos casi siempre ahí, en ese comercio informal que no está regulado, ¿verdad? Sin embargo, debemos de reconocer que con el paso del tiempo, pues, y cuando, pues, ya se tenga una estabilidad, pues sí, es parte de nuestro deber patrio
pasarnos al comercio informal, ¿verdad? Solicitar la inscripción. Si es parte, es como un tipo de obligación ciudadana, ¿verdad? Entonces, les comento esto, ¿verdad? Para que vayan viendo. Regularmente los negocios pues tienen entre 3 a 5 años para establecerse o para alcanzar una estabilidad, ¿verdad? Entonces, pues, consideren todos esos aspectos, pero sí, me agrada bastante ver por ahí sus estados. Pues entonces vamos con el último y vamos con el comercio electrónico o e-commerce. Es el que se da o se utiliza en plataformas de internet y es del que nosotros ya, por lo general, pues hacemos uso, ¿no? Siempre, por uso de redes sociales, por uso de las distintas plataformas, pues se da este comercio electrónico que hoy por hoy, en su mayoría, es informal, ¿sí? Porque hay mucho comercio informal electrónico, demasiado, y que hay que poner atención porque va a haber una reforma hacia este comercio electrónico. Entonces, ojo ahí porque ahí en tiempo venidero, pues se va a reformar y se va a aplicar ya, pues, algunas regulaciones para este tipo de comercio. Pues entonces, chicos, yo les dejo el espacio para que vayan a reflexionar. Muchísimas gracias. Disculpen, me tomé 2 minutos más de su recreo. Yo los dejo partir. Aquí terminamos precisamente lo que es nuestro curso. Ya están aquí las evaluaciones o los contenidos para el primer parcial. Aquí está, vean, un parcial chiquito, muy sencillo y que nosotros ya podemos trabajar, ¿sí? Ahí están los listados de contenidos para la primera evaluación parcial y mi próxima clase ya es sobre el derecho mercantil. Entonces, para la próxima clase sí ya requiero que tengan ahí a la mano, por favor, lo que es el código de comercio, por favor, ¿sí? Que estén subrayando también. Un gusto saludarlos, que estén bien. Nos vemos en la próxima clase. Nos vemos hasta la otra semana. Fuerte abrazo a todos. Solo a David la pude abrazar el mismo día. Adiós, cuídense bastante.